Bueno, buenos días. Hablar de Irlanda, del conflicto de Irlanda, en 20 minutos es un poquito complicado, pero sí que voy a quedarnos 20 minutos, lo voy a hacer una horita. El problema es que hay mucho desconocimiento del mismo conflicto, su naturaleza y por lo tanto de la solución que hubo del acuerdo de la paz. Inclusive uno a veces escucha a gente hablando de que hubo una victoria por parte del líder Sinn Féin porque consiguieron un parlamento regional, ignorando que la derrota del parlamento regional en el año 72 fue fruto del movimiento popular. De hecho, los ingleses se vieron obligados a quitar ese parlamento. Eso nunca fue una demanda ni del líder ni del Sinn Féin, ni siquiera en las negociaciones. De hecho, plantearon públicamente desde el primer momento que jamás aceptarían un parlamento regional en Irlanda del Norte. Fue uno de los temas, de varios temas que ellos dijeron jamás harían y terminaron haciendo. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta porque a veces se habla de Irlanda en términos de un conflicto sectario. No lo es, nunca lo fue. No quiere decir con eso que la religión no sea un factor. Fue una lucha realmente de liberación nacional. La parte sectaria que existía, es cierto, era el resultado de la promoción de leyes por parte del gobierno británico que favorecían los de una religión sobre otra, que fue parte de una estrategia de ellos de construir una base social en Irlanda y mantener esa base social mediante privilegios basados en la religión de la persona, porque se consideraba que el protestante era leal y el católico desleal a la corona británica. Aunque hay que decir algo, en el movimiento republicano hoy día principalmente, casi exclusivamente católico, sus referentes históricos y filosóficos son protestantes. Fue la burguesía protestante de Irlanda que fue influenciada por la Revolución Francesa, quien adoptó las ideas de libertad, igualdad y fraternidad y decidieron que hay que romper el nexo con Gran Bretaña. Después de la Guerra de Independencia, o de una independencia parcial, de 1918 a 1921, se divide Irlanda en dos. Se forma un estado en Irlanda del Sur, después de una guerra civil, entre los que estaban de acuerdo con el proceso de paz en ese momento con los británicos, y un estado en Irlanda del Norte diseñado de tal forma que tuviese una mayoría protestante, o sea, una mayoría lealista, para siempre más. De hecho, cuando se fundó el estado, el primer ministro de Irlanda del Norte declaró: tenemos un estado protestante para un pueblo protestante. No extraña que entre la misma población lealista se ve el conflicto muchas veces en términos puramente sectarios, porque a ellos se define su identidad frente al Estado en términos religiosos. Los católicos generalmente tenían una visión un poquito más política de ver el problema como un Estado que oprimía una sección de la población que le violaba sus derechos civiles y sus derechos democráticos. Eso, que lo tengamos en claro, es importante cuando llega a hablar de la naturaleza del acuerdo. Que el acuerdo, la lucha, también hay que tener en cuenta otra cosa. Estamos hablando de un proceso de paz, pero la lucha en Irlanda nunca fue una lucha exclusivamente armada. Y con eso no quiero decir que la organización armada no tuviese un brazo político, porque sí que lo tenía, el Sinn Féin. ¿Sí? Sino que siempre existían movimientos de oposición masiva al Estado británico que nada o poco tenía que ver con la organización de Sinn Féin ni con la organización del IRA. El IRA renace en el año 69 como resultado de que una campaña de derechos civiles donde la población católica exigía los mismos derechos de voto que no tenían. Pidieron un fin a la discriminación en el trabajo.
pedir un fin a la discriminación en la vivienda, donde se otorgaba casas casi exclusivamente a la población protestante y no tanto a la población católica. Debe tener uno en cuenta que en Irlanda del Norte, inclusive hoy día, la mayor parte de la vivienda es vivienda social. Entonces, es muy importante cuál es la política del Estado a la hora de repartir vivienda social y si ejerce o no ejerce discriminación. La respuesta del Estado británico ante ese movimiento de masas en los años 60, que se basó en el movimiento de derechos civiles de los negros en Estados Unidos, fue demandar la policía y las organizaciones paramilitares lealistas y la turba también, ¿sí?, que invadieron y quemaron los barrios católicos. El IRA nace en ese contexto como una organización de defensa. Es muy importante que el IRA, tener en cuenta que el IRA nace como una reacción armada a la violencia estatal, no al revés. Y la violencia estatal se ejerció porque unos ciudadanos británicos, técnicamente lo eran, pidieron sus derechos civiles como ciudadanos británicos y el Estado le respondió con fuerza. Eso es importante porque cuando miramos el mismo acuerdo, si uno tiene un movimiento de liberación nacional, si uno tiene un Estado que está involucrado en reprimir a una parte de la población que reclama sus derechos, que el acuerdo de paz debe tener todo eso en cuenta, ¿cierto? No vamos a hacer un acuerdo de paz tratando de temas que no están en juego. Pero una de las primeras cosas que se hizo en el acuerdo es que se redefinió el conflicto. Se decidió que el conflicto era un conflicto puramente sectario y que el Estado británico no tenía ningún papel en ese conflicto. Y eso lo dicen los documentos que firmaron tanto los de Libre y Sinn Féin como los lealistas y los alas más moderadas de los partidos unionistas. Bueno, moderadas entre comillas. Ellos deciden que el conflicto en Irlanda es un conflicto entre dos comunidades. Eso es lo contrario de todo lo que argumentó el Libre durante 30 años de guerra. Dijeron que era un problema del Estado británico, siendo un Estado opresor, negando el derecho a la independencia del país. Sí, la reunificación del país era su prácticamente única demanda, con otras demandas diciendo que querían un Estado no sectario, donde católico y protestante vivían en paz y conjuntamente, ¿no?, sin privilegios uno sobre el otro. Pero no se reconoció en ningún momento el papel del Estado británico. De hecho, se pinta como un Estado neutral y benefactor, que se intervino con la tropa en Irlanda del Norte no para mantener la estabilidad del Estado, sino para mantener dos tribus de salvajes, ¿sí?, a partir de las dos tribus salvajes, y que ellos estaban ya en contra de su voluntad. Hay un primer punto frente a eso: ningún Estado lleva a cabo una guerra de 30 años si no tiene intereses propios en el conflicto. Ningún Estado lo ha hecho y ningún Estado lo hará. Pero así es como se definió el conflicto. Cuando se forma un parlamento, ese parlamento que el Libre dijo que nunca iban a aceptar, dicen, bueno, ya el conflicto es sectario, ya no es de liberación nacional. Entonces el acuerdo que van a hacer debe ser un acuerdo que termine con las divisiones sectarias del país. No. Los diputados en el Parlamento regional votan, ¿sí?, se cuentan los votos de los diputados protestantes y de los católicos y de más nadie. Si un diputado sale elegido diciendo que es socialista y que él represente a los obreros, independientemente de su religión, en el Parlamento regional su voto no cuenta. A la hora de decidir si hay una mayoría a favor o en contra de una moción, su voto no cuenta. Necesitan una mayoría total de 60% para que se apruebe una ley, ¿sí?, con un mínimo de 40% de los diputados de la minoría, que en este caso son los católicos, ¿sí?, para que la ley sea aprobada.
Esta división sectaria en las elecciones se refleja también a la hora de repartir los dineros del Estado. Se reparten según afiliación religiosa. El que propone una postura distinta, por ejemplo, una postura de clase, que el líder en algún momento decía que ellos tenían, esa persona no cuenta y su organización tampoco. Hoy día, los grupos paramilitares lealistas, que son los primeros que se fundaron, inclusive antes del conflicto actual, en el marco del Acuerdo de Paz se montaron miles de ONGs y organizaciones comunitarias para así recibir los fondos del Estado británico para manejar los proyectos comunitarios en los barrios protestantes donde ellos tenían presencia. Pero la relación de ellos con su base social, entre comillas, no es de una organización política, es de una relación de una AMPA. Dependen ellos mucho de la intimidación y la amenaza contra la población protestante para mantenerse en el poder en esas zonas. Y además ya tienen los fondos provenientes del proceso de paz para los proyectos comunitarios. El IRA no puede decir que ellos nunca han amenazado a nadie en los barrios católicos, pero su poder en los barrios católicos no dependía de la amenaza ni de la intimidación. Eso tiene consecuencias reales para la gente. Porque claro, muchos de ustedes, y alguien me lo comentó después, bueno, ¿cuál es tu problema con el proceso? Ya no están matando a nadie. Y eso, pues, a cierto punto es cierto, ¿no? Que el conflicto del IRA, digamos, la campaña del IRA a favor de la independencia terminó. Ya no matan a los soldados, ya no hay carro bombas, que era su método preferido, ¿no? de ataque contra el Estado británico. Eso sí que es cierto, pero no estamos hablando solo de que se acabe la balacera. Si estamos hablando de que se acabó la balacera, el proceso en Irlanda es perfecto. ¿Sí? Su equivalente en Colombia es que las FARC y el ELN bajan del monte, vayan a tomar té o montan proyectos con ONG o salen como diputados o sencillamente vuelvan a sus oficios antes en caso de que los tuviesen. ¿Sí? Listo. Pero los problemas sociales del país, ¿qué pasa con esos? Cuando definimos el conflicto en términos sectarios y decimos que hay un conflicto entre dos tribus, eso tiene implicaciones reales para la gente en la calle. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo de qué pasó. Un ejemplo del año 2001. Lo cojo porque es uno de los ejemplos más dramáticos, aunque es de hace más de 10 años. Pero fue 3 años después de firmar el Acuerdo de Paz. Hay una escuela que se llama Holy Cross, una escuela de niños, escuela católica. La escuela está en una zona enfrente de un barrio protestante. Las niñas caminaban todos los días a esa escuela para recibir sus clases. 3 años después del Acuerdo de Paz, los paramilitares lealistas movilizan su base y salen a la calle. Y dicen que es un insulto a su cultura protestante tener que ver a niñas católicas caminando por la calle para llegar a una escuela. Y que quieren que las niñas cojan otra ruta. Dicen, ¿cuál ruta? Pues hay un potrero detrás de la escuela. Si van y saltan una valla, ahí pueden llegar mediante ese potrero. Y nosotros no los tenemos que ver. Otra queja que tenían, que los católicos que tienen familias más grandes por lo general, pues, en Irlanda por lo menos, en Irlanda del Norte por lo menos, son más católicos practicantes, entonces ya las familias son mayores, ¿sí? que las familias protestantes. El barrio católico expandió y expande hasta alcanzar a este barrio protestante. Tenían también una demanda que no den casas a católicos en barrios protestantes. O sea, era una apartheid. Eso es parte del Acuerdo de Paz. Yo no estoy hablando de una aberración o algo distinto a lo que dice el Acuerdo de Paz. Que no quieren que los católicos estén en los barrios protestantes ni cerca. ¿Qué hicieron ellos? Bloquearon a los niños llegando a la escuela. La primera vez que lo hicieron, la policía los apoyó. Luego los niños llegaron el verano de vacaciones. Los niños volvieron. Empezaron a bloquearlos. A los 3 días de bloquearlos, les lanzaron bombas
caseras, lo que llaman bombas de pipa, que son como un tubo de metal con un explosivo adentro. Los lanzaron a los niños. El secretario de Estado de Irlanda del Norte, ¿qué hizo? Mandó a la policía a quitar a los paramilitares que estaban bloqueando a las niñas. No, señor. Dijeron, hay un conflicto de culturas. El derecho de las niñas de llegar a la escuela y el derecho de los protestantes de no tener que verlas. No se ríen porque eso es el proceso que tenemos. A veces yo, de hecho, preparando esta charla, yo estaba revisando cosas porque uno no tiene tiempo, hay tantas vainas, como Colombia también, ¿no? A veces uno aquí dice, ¿cuántos masacraron en tal año? Aquí a veces yo leo las cifras y digo, no, alguien puso una cédula más. Eso no puede ser. Un poquito así en Irlanda con los otros también, que uno a veces olvida. Y preparando esta charla no sabía si reírme o llorar. ¿En qué mundo unos niños que quieren llegar a la escuela están violando un derecho cultural de una gente? Entonces, las niñas, la policía llegó y formaron 2 filas de 2 metros de profundidad, y las niñas llegaron caminando y le lanzaron globos de orina, excremento, le lanzaron la bomba, y todo eso se puso en un contexto cultural. El hecho de que 100 casas católicas en los primeros 6 meses del 2001 fueran atacadas con bombas de pipa, nada tiene que ver. No se puso en un contexto de la actividad de organizaciones legalistas paramilitares, sino como un conflicto cultural. ¿Sí? Antes cuando intenté hacerme llamar aquí abajo no había señal. Ahora sí. Déjame apagar eso. Entonces es un conflicto cultural. Y todo el mundo lo aceptó como tal. Y pidieron diálogo. Porque el conflicto ya no es contra un Estado británico que es neutral. Se define el conflicto como un conflicto entre 2 religiones. Y si uno lo mira en esos términos, eso tiene lógica. Si el conflicto realmente se cae, ¿por qué hablan? Duraron 22 semanas con esa protesta. Los sindicatos en Irlanda del Norte no se movilizaron ni mostraron solidaridad. El ministro de Educación era Martin McGuinness, el número 2 de Sinn Féin y excomandante de IRA. Se negó a acompañar a las niñas a la escuela porque algunas personalidades caminaron con las niñas hasta la escuela para frentear la marcha, ¿no? Para frentear la protesta legalista. Él dijo que no quería politicizar el tema. Entonces, alguna gente diría, no, pues hay que hablar, el diálogo es bueno, ¿no? Sustituimos la palabra niña católica para niña negra. Legalistas por blancos, y lo trasladamos a los Estados Unidos en los años 60. ¿Y quién diría que ese tema no fuera un tema de derechos civiles? ¿Quién diría a los negros en los Estados Unidos que tienen que dialogar con los blancos que no los quieren ver? Nadie. Pero eso es nuestro acuerdo de paz. Ese ejemplo como Holy Cross, han habido muchos. Cuando los católicos en Irlanda, los curas tienen una costumbre de bendecir las tumbas, no sé cuántas veces al año. Luego, en un cementerio mixto, los paramilitares montaron protesta porque los católicos vienen a bendecir las tumbas. Estamos hablando de esa clase de estupidez. Entonces, cuando hablamos de paz, sí que no hay bombas, pero tampoco hay paz. Tenemos la situación de que cada vez que los paramilitares legalistas salen con protestas porque su cultura, entre comillas, está bajo amenaza, el Estado británico pide diálogo. ¿Qué hicieron para resolver el problema de Holy Cross? Los dieron 45 millones en renovación urbanística con unas medidas de seguridad para prevenir que los católicos llegaran a ese barrio y aceptaron efectivamente que no van a dar casas en barrios protestantes a católicos para mantener un apartheid en la vivienda social. Hay otros temas que en Irlanda
y de pronto les interesa un poquito más a ustedes, es la de memoria histórica. Hemos tenido varias investigaciones y ninguno culpa al Estado británico de nada. El Estado británico ha salido ileso y con su reputación intacta en el conflicto en Irlanda. 1972, el ejército británico asesina a 13 personas en una marcha, delante de las cámaras de la televisión. No estamos hablando de una masacre en una zona montañosa apartada donde nadie puede llegar y nadie sabe realmente qué pasó. Fue filmado, pero la investigación absuelve al Estado británico de responsabilidad. Echó la culpa a unos soldados de raso. El asesinato de los abogados de derechos humanos como Pat Finucane, quien fue asesinado por agentes británicos infiltrados en una organización paramilitar, no hemos tenido una investigación realmente. Una investigación pública no ha habido. En el asesinato de Rosemary Nelson, también abogada de derechos humanos en Irlanda, donde también participaron agentes del Estado con los paramilitares, tampoco ha habido investigación. Porque en nuestro acuerdo, el Estado británico es neutral en el conflicto. Si le echamos la culpa por una masacre, tenemos que cuestionar cuál fue su papel. Y no dejar ese discurso chimbo de que es una pelea entre dos tribus salvajes que gracias a la bondad del ejército británico se han vivido aparte y les han podido mantener aparte. La reconciliación no existe. Y no puede existir. ¿Por qué no puede existir? Porque el acuerdo dice que es un conflicto entre dos tribus y los privilegios se van a repartir según afiliación religiosa. Entonces los que abogan por otra clase de política se quedan excluidos de las instituciones y del mismo acuerdo. Y de hecho el sectarismo en Irlanda ha fomentado más después del acuerdo de paz. No es para decir que los católicos sean unos santos, pero en los barrios católicos no se definía al conflicto en términos religiosos. Protestantes de izquierda muchas veces tenían que buscar refugio y vivir en barrios católicos. Y conozco varios, porque como protestantes que estaban de acuerdo con una Irlanda unida, con una Irlanda sin discriminación religiosa, tuvieron que huir de sus barrios donde se criaron. Hoy día, sin embargo, el sectarismo en los barrios católicos está en aumento. Uno de los grandes avances del acuerdo de paz es fomentar el sectarismo religioso donde no existía antes o donde existía poco. Por ejemplo, se hace una pintada sectaria en una casa, ahí tiene ese costumbre al final de la calle, donde terminan las casas a pintar murales y consignas. Se hace una pintada sectaria en un barrio católico. En los años 80, eso no duraría ni 5 minutos. Los mismos vecinos saldrían y lo pintarían encima. Hoy día, las pintadas sectarias marcan el territorio de los barrios católicos. Yo voy más de tiempo, ¿cierto? Bueno, no tengo mucho tiempo, pero es para decir que el conflicto en Irlanda ignoró realmente cuáles son las causas del conflicto y por lo tanto no solucionó nada en el país, salvo la balacera. La lección para ustedes, ¿cuál es? Si no reconocemos cuál es el conflicto en Colombia, si excluimos de la narrativa el Estado colombiano, la oligarquía colombiana, los terratenientes, etcétera, 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 y las potencias extranjeras, no hay que olvidarlos, y las multinacionales. Si excluimos a toda esa gente de la narrativa frente a la paz, ustedes no van a conseguir nada más que nosotros. El fin de la balacera por parte de las FARC y ELN. Listo, pues no es que sea mala que la gente deje de morir en una guerra, pero la paz es otro conflicto. Y eso es lo que muchas veces no se entiende. La paz no es un final de hostilidades, es un final de hostilidades, pero no resuelve los problemas sociales del país. Y pues Irlanda, como digo, lo cojo como ejemplo, porque
el Libre ya participa políticamente, siempre participaba políticamente, tenía un brazo político que se llama Sinn Féin. El hecho de que en Irlanda los ex militantes del Libre pueden ser diputados, eso no es un avance del proceso de paz, es simplemente que en Inglaterra, en Gran Bretaña, no hay ninguna ley que prohíbe que una persona condenada por un delito pierda sus derechos políticos. Eso no es cierto. Cualquier persona puede presentarse al Parlamento. E inclusive, durante la huelga de hambre, Bobby Sands, el comandante Libre en la cárcel, fue elegido diputado. Eso sí que lo cambiaron. Ya una persona cumpliendo condena no puede presentarse para elecciones. Pero después de salir de la cárcel, bien puede. Eso no fue un avance del proceso de paz, sino parte de la legislación. Y de hecho, ustedes, en el contexto colombiano, hablan de la participación política de las FARC. Hay un problema mayor para ustedes. Los que están condenados en este país, yo tengo entendido, pierden sus derechos políticos. Y eso es antidemocrático. El problema no es si los farianos pueden participar en la política, es si todos pueden participar en la política o no. Y en Irlanda, como digo, la participación de los militantes de la política no fue novedosa, siempre lo han hecho. Algunos lo han hecho como militantes de Sinn Féin, doble militantes, y otros lo han hecho después de salir de la cárcel. Yo lo dejo ya, que no pasé 10 minutos.